Esta entidad ha publicado un comunicado en el que señala que las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador y firmadas por el presidente Noboa incluyen disposiciones peligrosas que ponen en riesgo los derechos de los ecuatorianos, en especial la ley de solidaridad y la ley de inteligencia. ¿Cómo está, Juanita? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Le saludamos Orlando Pérez, quien le habla Licenia Espinel. Este comunicado publicado por la organización es bastante potente, pues en la parte final me escriben algo que a mí la verdad me ha dejado pensando mucho, porque dice: los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre la seguridad y los derechos humanos. Y lamentablemente estamos ahora en esa disyuntiva. Buscamos seguridad, pero van a restringir derechos humanos con estas dos leyes, de acuerdo incluso a la opinión que ustedes tienen como organización internacional. ¿Cuáles son los puntos más peligrosos de estas dos normativas y qué les ha motivado a ustedes a publicar este comunicado bastante potente? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Orlando, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos por partes. Primero, esta ley de solidaridad, que como ya lo comentaban anteriormente, es una ley que de alguna manera busca excluir a la Corte Constitucional del control de las medidas tomadas bajo ahora esta nueva declaratoria de conflicto armado. Me explico. Hasta el momento, el presidente Noboa venía emitiendo decretos de estado de excepción que tenían control de la Corte Constitucional y frente a los cuales la Corte le había dicho: hasta el momento la evidencia que usted me ha planteado no me permite concluir que en Ecuador exista un conflicto armado de carácter no internacional. En algunos casos, frente a otras causales de estado de excepción, le había permitido continuar con ese régimen, pero frente al de conflicto armado, constantemente le decía: no veo estas características. Con esta ley de solidaridad lo que se busca es sacar estas medidas de ese control de la Corte Constitucional. Añade además otras: el hecho de que se permita a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos sin orden judicial es supremamente grave. Al describir grupos armados como aquellos que se conformen por 3 o más integrantes, la verdad es que distan mucho del estándar internacional de nivel de organización y hostilidad. En mi país, por ejemplo, en Colombia, en donde ha existido un conflicto armado por más de 50 años, hay grupos de amplísima extensión que han tenido control territorial, que efectivamente han sido partes en un conflicto armado, muy distinto de una violencia muy fuerte, frente a la cual los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a ser protegidos por el Estado, pero que se trata de criminalidad organizada, asociado principalmente al narcotráfico y no de partes en el conflicto. ¿Por qué eso es grave? Porque el uso de la fuerza letal por parte del Estado en un conflicto armado es muy superior. Permitiría incluso en un momento dado bombardeos en el propio territorio ecuatoriano, lo cual sería supremamente grave y violatorio de derechos humanos, incluso de personas que no participen de ninguna manera en criminalidad. Ahí hay un capítulo. El otro, y ya lo discutían en detalles, esta ley de inteligencia nos preocupa muchísimo. Como ya lo decían, es supremamente restrictiva de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Para claridad de toda la audiencia, lo que hace esta ley es básicamente saltarse la regla constitucional de que toda interceptación de comunicaciones tiene que ser previa autorización judicial. Por vía de esta ley, lo que se hace es que todas las autoridades públicas o privadas, eso incluye a los medios de comunicación, tienen que entregar toda la información a este Sistema Nacional de Inteligencia sin orden judicial previa. Eso implica que todas las comunicaciones de los ecuatorianos y ecuatorianas en este momento estarían fuera de protección. Yo comparto, como lo señalaba Orlando, es fundamental que la Corte Constitucional ejerza el control frente a ambas leyes y defienda los principios esenciales que están en la Constitución ecuatoriana, porque como señalábamos en el comunicado, por supuesto que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen que ser protegidos frente al crimen organizado, pero nunca hemos visto una política exitosa de seguridad que sea a costa de los derechos fundamentales y humanos de todos los demás miembros de una sociedad. Juanita, buenos días, qué gusto saludarle. A ver, en el contexto internacional, ¿esta ley cómo queda? Porque algunos avalan esto tomando en cuenta que el crimen es transnacional y que por lo tanto se requiere más fortaleza jurídica e institucional del Estado para atacar, pero de lo que tengo conocimiento, ni en países en conflicto armado pleno han tenido leyes de esta naturaleza. Digo, ni siquiera voy a exagerar, si es que me exagero me corregirá. En las épocas de la dictadura chilena, argentina, brasileña, ¿hubo leyes de este rigor o aplicaciones de estatutos de esta magnitud? ¿Estamos en lo cierto o me equivoco?
Sobre todo lo que yo diría es que hemos visto en distintos regímenes en América Latina, bien dictatoriales, bien conflictos armados, abusos con la inteligencia. Lo que yo personalmente nunca había visto es un intento por legalizar ese abuso. Por ejemplo, la ley de inteligencia colombiana, nuevamente, incluso expedida en medio del conflicto armado, deja claramente establecido que en todo caso cualquier interceptación telefónica o de comunicaciones requiere orden judicial previa, porque igual que en Ecuador, la Constitución prohíbe la interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa. En los peores momentos de las dictaduras, como usted señalaba, simplemente abusaron del uso de la inteligencia, cometieron gravísimas violaciones a derechos humanos, pero no existía, digamos, un fundamento legal que institucionalmente permitiera ese tipo de abusos. Una de las disposiciones que justamente más nos sorprende y que es aquella frente a la cual yo creo internacionalmente podría haber acciones, por ejemplo, ante el sistema interamericano, es esta idea en la ley de solidaridad de que el presidente podrá indultar cualquier tipo de delito cometido por fuerzas del Estado. Está claramente establecido en toda la jurisprudencia del sistema interamericano que están proscritas las formas de impunidad, sea vía amnistías o indultos, para abusos graves, violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de agentes del Estado. El reciente caso atroz del asesinato y desaparición de menores de edad en Ecuador justamente tiene hoy en juicio a agentes del Estado presuntamente vinculados a este hecho, frente a quienes hoy la defensa está alegando que estas personas sean puestas en libertad, que se pueda aplicar este tipo de medidas. Esas decisiones serían inmediatamente violatorias de las obligaciones internacionales de Ecuador, de su deber, por ejemplo, de investigar, juzgar y sancionar. Juanita, estas leyes han sido cuestionadas a nivel interno por muchos sectores, juristas, profesionales, políticos, activistas, por la rapidez y la falta de debate con la que se aprobaron. Tal es así que esta ley de solidaridad está tratando de ser reformada apenas con una semana de vigencia en la propia Asamblea por los errores que se han cometido, pero es muy difícil que en el corto, mediano o largo plazo esto se modifique. ¿Cómo esto va a afectar al ciudadano común y corriente, tomando en cuenta la experiencia que han tenido en Colombia del conflicto, ahí sí, un conflicto armado interno? Bueno, lo primero es que yo reitero, yo creo que la Corte de Constitucionalidad en Ecuador es una institución supremamente fuerte que ha cumplido un rol muy importante para la defensa y la garantía de los derechos ciudadanos en Ecuador. Yo quiero confiar en que a través de distintas demandas estas normas sean revisadas por la Corte Constitucional y se pueda garantizar que aquellas disposiciones que contravienen la Constitución ecuatoriana y las obligaciones internacionales de Ecuador sean derogadas. Ese, digamos, creo que sería el camino más expedito para evitar que existan una serie de efectos negativos. Dicho eso, si eso no sucede, el impacto para la ciudadanía realmente creo que sería muy grave. Lo primero, insisto, pasar a la posibilidad de que el presidente, e incluso hay que decir esto, la ley es tan ambigua, la ley de solidaridad, que permite que prácticamente cualquier miembro de policía o fuerzas militares terminara decidiendo que hay un conflicto armado del Ecuador con cualquier pequeño grupo, incluso de 3 personas, y tome la decisión de hacer uso de la fuerza letal como primera opción. Es decir, esto para claridad de nuestros oyentes. Cuando hay cualquier tipo de criminalidad organizada o de un pequeño grupo de ladrones y llegan las fuerzas de seguridad, por supuesto que en legítima defensa, si esas personas están armadas, es posible hacer uso de la fuerza. Eso hace parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que están protegiendo a la población. Eso es muy distinto de un bombardeo, por ejemplo, que es lo que permite un escenario de guerra. El Ecuador está en ese escenario, realmente se imaginan abrir un escenario para que haya daños colaterales y civiles caigan muertos como resultado de un bombardeo. Eso es lo que permitiría empezar a realmente legalizar la idea de lo que existe en Ecuador. Es un conflicto armado que, insisto, bajo el análisis de la Corte Constitucional y el nuestro propio, no cumple con los estándares ni de nivel de hostilidad ni de nivel de organización, que son los que permitirían llegar a la conclusión de que existe un conflicto armado. Por no hablar de las violaciones a sus propias comunicaciones. Todos los chats, todas las llamadas telefónicas hoy bajo la ley de inteligencia estarían sometidas a cualquier tipo de interceptación sin ningún tipo de control judicial. Ahí hay una violación directa a la intimidad, a la privacidad, a la libertad de expresión, por supuesto, a la garantía de una prensa libre que pueda ejercer un control frente al poder. Claro que sí, pero vamos a tratar este tema más adelante sobre la libertad de expresión. Pero hay un detalle
que a mí, cuando lo leí por primera vez, pensé que estaba mal redactado, que no se entendía bien, y es del artículo 42, que se trata sobre la fachada de los medios logísticos del Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí dice que las unidades operativas, los agentes, etcétera, que se encuentran desarrollando actividades de inteligencia podrán utilizar técnicas de infiltración para obtención de información. Técnicas de infiltración para obtención de información. Esto implicaría, le pregunto, que todas las entidades del sector público, de la sociedad civil y de las empresas que puedan ser infiltradas por agentes de inteligencia usando su propia identidad o la doble identidad que garantiza esta ley, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Es decir, los agentes camuflados, secretos, como se quieran llamar, estarían también en los medios de comunicación y podrían hacer ese trabajo diciéndole: en este medio de comunicación se está investigando tal cosa y hay que parar, hay que investigar o hay que detener. Ese es un perfecto ejemplo del error en el enfoque. Que en la lucha contra el crimen organizado se puedan necesitar herramientas como agentes encubiertos, por supuesto, previa orden judicial y autorización. Lo que hace falta en el Ecuador es el fortalecimiento de su capacidad de investigación técnica judicial para poder desmantelar grupos de crimen organizado, para hacer investigaciones al más alto nivel de lavado de activos, de reclutamiento de jóvenes, de tráfico de armas, de la forma en las cuales estas organizaciones se financian, que incluye el narcotráfico, pero no es únicamente la fuente de financiación. Para eso hay herramientas judiciales previa autorización de un juez, que es la garantía en un Estado de Derecho de que se ponderan los derechos en juego y se llega a la conclusión de que con base en evidencia efectivamente existen suficientes elementos para, por ejemplo, interceptar una comunicación o ordenar el desarrollo de una operación por un agente encubierto. El problema de estas leyes es que no busca el fortalecimiento de la administración de justicia, lo que busca es saltarse todos los controles judiciales para en últimas terminar afectando a cualquier ciudadano o ciudadana ecuatoriana. No habría alguien, un juez imparcial, que pueda evaluar si efectivamente la evidencia permite hacer ese tipo de restricciones de derechos, porque la interceptación de una comunicación o la operación de un agente encubierto restringe derechos que, insisto, son posibles siempre que haya alguien, un juez imparcial, que vea la evidencia y diga: claro, en este caso tenemos elementos para creer que aquí hay una red de crimen organizado, autorizamos esa operación. Cuando ese control se elimina, todos los ecuatorianos y ecuatorianas quedan desprotegidos, porque al libre desarrollo de cualquiera uno de esos agentes del Estado empiezan a desarrollarse estas operaciones. Y concluyo con este punto. Justo vamos a sacar ahora un nuevo informe sobre El Salvador que nos empieza a mostrar cómo quitar esos controles lo que hace es darle mano propia a la corrupción. Denuncias concretas en el caso de El Salvador de cómo, por ejemplo, las detenciones empezaron a ser usadas en El Salvador para ajustes de cuentas entre privados. Exacto. Es que este no me pagó, le mando a la policía para que lo detenga. Es que este me quitó a la novia, le mando a la policía para que lo detenga, en una lógica de redes privadas que nada tenían que ver, en el caso que estamos describiendo con maras en El Salvador, sino con puro ajustes de cuentas y corrupción. Eso es lo que termina pasando cuando uno elimina los controles judiciales. Juanita, ¿cómo hay experiencias en otros países con leyes parecidas que se han implementado y su efectividad en el control de la inseguridad? No sé si en algún país de la región algo parecido ha ocurrido y ha generado buenos resultados, y cómo hacer para evitar que quienes cuestionan, por ejemplo, la peligrosidad de estas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional hacia los ciudadanos, se convierta en un enemigo público, porque acá se está generando la narrativa de quienes opinan en contra de esta normativa, de estos aspectos precisos de la normativa, no en la intención de luchar contra la inseguridad, sino en estos aspectos específicos de la normativa que podrían ser lesivos. Ya se los está calificando como personas que apoyan a la delincuencia. Sí, por supuesto, esa es la típica queja que siempre existe ahora en Ecuador, existe en El Salvador, existió antes bajo las dictaduras del Cono Sur también. Miren, América Latina es hoy la región que tiene más altos niveles de homicidios, más altos niveles de impunidad por homicidios y más cantidad de homicidios asociados al crimen organizado. Hoy el crimen organizado en América Latina es una amenaza real que afecta a los derechos humanos. Cuando los estados en América Latina no toman medidas suficientemente efectivas y protectoras de derechos para contrarrestar el crimen organizado, se violan derechos humanos. De ahí que pensar que uno se devuelve simplemente a un estado en el que no hagamos un esfuerzo real por desarticular el crimen organizado
no puede existir. No podemos volver a un escenario de seguir dejando que el crimen organizado crezca y crezca. Pero si algo hemos visto es que no va a ser efectivo a punta de unas medidas casi siempre discursivas de lanzar un régimen de excepción, de declarar un conflicto armado, si eso no, digamos, no implica lo que realmente se necesita, que es fortalecer la capacidad de investigación técnica judicial. Justamente a finales del año pasado estuve en Ecuador, entre otros lugares visité Guayaquil y me reunía con quienes están tratando de hacer investigación por estos hechos de criminalidad y me decían, en muchos casos para hacer estudios de balística nos toca mandar a Quito el análisis porque no tenemos aquí cómo hacer los peritajes. Eso es lo que tendría que estarle preocupando al gobierno del presidente Noboa. ¿Cómo poder garantizar que se profesionaliza la investigación técnica judicial, se dan las herramientas para realmente tener capacidad forense y para desarticular estos grupos? Lo demás es palabrería, es anunciar que va a haber un conflicto, que va a haber toda esta restricción de derechos, pero eso no realmente concentra en debilitar el crimen organizado. Ha habido pequeños esfuerzos, Querétaro en México, por distintos momentos Medellín en Colombia, que le han apostado al fortalecimiento de la administración de justicia y ahí hay resultados muy positivos de reducción de la criminalidad organizada. Ahora bien, Juanita, no directamente, pero sí acotado a la narrativa con la que estamos viviendo en el Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, hay otra ley que está en discusión, que es la imputabilidad de sanciones y delitos a menores de edad, con sanciones como si fuesen mayores de edad, es decir, a los menores de 18 años que tengan entre 14 y 18 años, se les puede incluso sancionar en este proyecto de ley, que no me acuerdo si está en primer debate o segundo debate ya. Primer debate. En el primer debate están de integridad pública. Para que se sancione, se impute sanciones penales a menores de edad, porque según el proponente, con el más auspicioso de sus retóricas, el señor Andrés Castillo ha dicho que es imposible diferenciar entre un menor de 18 y un mayor de 18 y por lo tanto las penas tienen que ser iguales. ¿Hasta dónde este conjunto de medidas están generando no solamente este andamiaje jurídico que hablamos en términos de guerra, de miedo, sino también una serie de violaciones que podrían llevar, por ejemplo, me atrevo a decir, a que el Ecuador diga, me salgo de los convenios tal, para que no me puedan imputar violaciones a los acuerdos internacionales? Miren, yo digo que esos argumentos que de nuevo no solamente se usan en Ecuador, los estamos viendo en muchas partes de América Latina, son al mismo tiempo ineficaces en la lucha contra el crimen organizado y además profundamente violatorios de derechos humanos. Lo segundo creo es más obvio, que nuestros niños y niñas en nuestras sociedades terminen inmiscuidas en redes de crimen organizado, habla del fracaso de nuestras sociedades, habla del fracaso para darle oportunidades a que esos niños crezcan en un entorno que les permita ser ciudadanos que contribuyen al bienestar. Cuando uno mira muchos de los datos, lo que encuentra es que hay una serie de ambientes típicamente propicios para que los niños, las niñas, los jóvenes terminen en este tipo de grupos, porque en muchos casos se dan embarazos no deseados, porque no hay educación sexual temprana, porque terminan en escenarios de familias rotas o de padres que abandonan o de madres solteras que no tienen suficientes oportunidades y que terminan teniendo que crecer en un entorno porque no hay nadie más que los pueda cuidar para que la familia pueda sobrevivir de alguna manera, en entornos de consumo problemático de drogas, consumo problemático de alcohol. Ahí hay un profundo fracaso. Creer que esos niños voluntariamente entraron a esos grupos es no entender la realidad. En muchos de los casos terminan simplemente forzados a entrar porque no había ninguna otra alternativa para su desarrollo. Por eso, digamos, desde un punto de vista de derechos humanos, se entiende que los menores de edad son en primer lugar víctimas que han sido reclutados por estos grupos para la comisión de delitos. Por eso, insisto, digamos, es supremamente violatorio concentrar en ellos la responsabilidad penal. Pero tal vez lo primero para muchos sectores es más persuasivo, que es muy ineficaz en la lucha contra el crimen organizado. Porque si convenimos que los grupos de crimen organizado usan a menores para la comisión de delitos, penalizar a los menores de edad con penas más altas no va a disuadir al siguiente líder del grupo de crimen organizado de reclutar al siguiente niño. Para eso hay generaciones y generaciones de niños abandonados. El grupo va a seguir reclutando al que
sigue y al que sigue y al que sigue. Lo que lo disuade es si resulta que a ese líder, y nos concentramos en la investigación de ese líder, porque fortalecemos capacidad técnica judicial, si a ese líder le imputamos no solamente el reclutamiento de menores, el uso de menores para la comisión de esos delitos, sino además le imputamos los delitos que haya cometido ese menor. Y entendemos que quienes son líderes de estas organizaciones deben ser imputados también por los delitos que cometieron los menores, porque fueron ellos quienes los objetivizaron para la comisión de esos delitos. Yo estoy convencida de que si existe alguna manera de disuadir el reclutamiento de menores por vía penal, que por supuesto tiene efectos muy limitados, es si realmente le cuesta a quienes reclutan. El grueso de la discusión está en generar condiciones de oportunidad en barrios marginados para que esos niños no sean de fácil reclutamiento por las bandas como lo están siendo hoy, y eso requiere programas bien financiados de educación para el trabajo, de prevención de la deserción escolar, de inserción en oportunidades laborales que hagan que los niños tengan una oportunidad distinta a terminar reclutados en estas bandas. Le queremos agradecer, Juanita, por atendernos, por haber participado de este espacio y explicarnos el punto de vista que tiene Human Rights Watch respecto a las leyes aprobadas en el Ecuador y sus implicaciones para los ciudadanos. Perdón, no quiero terminar sin una pregunta que me da las vueltas, que es la del comentario que hacía hace un momento. Si es que esta ley, en el caso de la ley de inteligencia, violenta la libertad de expresión, ¿qué instancias pueden garantizar que no se aplique, que no sea solamente la Corte Constitucional? Porque le digo con absoluta franqueza, cuando se publicó la Ley de Comunicación en el año 2013, si no me equivoco, 2014, esto fue un desate completo en contra de la ley porque le achacaban de censura. En este caso ya no solamente censura, esto es mordaza pura. ¿De qué manera solamente este capítulo particular sobre la libertad de expresión, en estas condiciones prácticamente quedamos periodistas y medios amordazados? Primero debe darse el control dentro del país, porque como ustedes saben, las instancias internacionales son residuales, pero eventualmente, por supuesto, si no hay un control interno de constitucionalidad, podría darse un control de convencionalidad en sede del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pudiera llegar a la conclusión de que es contraria a la Convención Americana una ley que abiertamente viola una disposición no solo constitucional, sino internacional, y es que cualquier interceptación de comunicaciones debe tener orden judicial previa.